El tema que se va a tratar es hipertensión arterial por Jaime Chávez y Vanessa Escamilla Leiva. La hipertensión arterial como un signo la podemos definir como la elevación de los valores tensionales por encima de los aceptados como normales, mientras que la definición de la enfermedad hipertensiva es el síndrome constituido por los signos y síntomas derivados de esa situación con repercusión especial en órgano blanco. Al hablar de órgano blanco nos referimos al sistema nervioso central, corazón, riñones y sistema vascular periférico. La clasificación de la hipertensión, según la norma oficial mexicana y las guías de práctica clínica, es la siguiente. Vamos a tener una categoría óptima que va de 120, menos de 120 y menos de 80. Normal, que es entre 120 y 129, 80 y 84. Normal alta, de 130 a 139, de 85 a 89. Hipertensión grado 1, de 140 a 159, 90 a 99. Hipertensión grado 2, de 160 a 179 y de 100 a 109. Hipertensión grado 3, más de 180 y más de 110. Y por último, la presión sistólica aislada, que es más de 140 y menos de 90. Es importante estratificar el riesgo de hipertensión. Para esto vamos a situarnos en 3 puntos importantes. El primero van a ser los factores de riesgo. Los factores de riesgo que tenemos van a ser que sea un hombre mayor de 55 años o una mujer mayor de 65 años. Tabaquismo, dislipidemias con colesterol total más de 240, LDL cuando tenemos un bajo riesgo más de 160, con riesgo moderado más de 130, con riesgo alto más de 100 y HDL menos de 40. Historia familiar de enfermedad cardiovascular, hombres menos de 55, mujeres menos de 65 años, obesidad abdominal, hombres más de 90 centímetros, mujeres más de 80 centímetros y vida sedentaria. El siguiente punto es daño orgánico superclínico. Aquí vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, grosor íntima media carotidia, que debe ser más de 0.9 milímetros o ateroma, creatinina, hombres de 1.3 a 1.5 miligramos por decilitro y mujeres de 1.2 a 1.4 miligramos por decilitro y microalbuminuria. El último punto a revisar es daño orgánico establecido. En este rango entra enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, insuficiencia renal, con una creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro en hombres y más de 1.4 miligramos por decilitro en mujeres, retinopatía grado 4, insuficiencia renal periférica y diabetes. Ahora, uniendo el grado de presión, la cifra de presión que haya tenido, más el número de factores de riesgo, ya sea 1, 2, 3 o más factores de riesgo, o ya daño orgánico subclínico y daño orgánico establecido, va a ser el promedio del riesgo del cual vamos a hablar. Por ejemplo, si tiene una presión normal y sin otros factores de riesgo, el riesgo que va a tener este paciente va a ser promedio. Pero si tiene daño orgánico superclínico e hipertensión estadio 1, su riesgo va a ser alto. Si tiene daño orgánico establecido con 3 o más puntos o diabetes y aparte hipertensión grado 3, su riesgo va a ser muy alto. Y en esta tabla vemos la probabilidad de riesgo. Cuando hablamos de un riesgo bajo, vemos que el porcentaje de enfermedad cardiovascular a 10 años es menos del 15% y el de probabilidad de muerte es menos de 4. Moderado va a ser de 15 a 20, de 4 a 5, alto de 20 a 30 y de 5 a 8, y por último, muy alto, la probabilidad de enfermedad cardiovascular 10 años es más de 30 y la probabilidad de muerte 10 años es más de 8. Ahora, ¿cómo es que vamos a tomar la presión arterial? La medición la debemos efectuar después de por lo menos 5 minutos de reposo. El paciente se debe abstener de fumar, tomar café, productos cafeinados, refresco de cola por lo menos 30 minutos antes de la medición y debe estar tranquilo y en un ambiente apropiado. La presión se va a registrar en posición sentada con un buen soporte en la espalda
y en las piernas. Y el brazo debe estar descubierto y flexionado a la altura del corazón. La toma se puede hacer en posición sentada, supina o de pie, con la intención de identificar cambios posturales significativos. El equipo que vamos a usar es un esfigmomanómetro mercurial, pero en caso de no tenerlo, se puede usar uno aneroide. Debe estar recientemente calibrado. El ancho del brazalete es muy importante. Debe ser de aproximadamente el 40% de la longitud del brazo y por lo menos el 80% de la circunferencia del mismo. El brazalete será entre 3 y 15 centímetros y el largo de 24 centímetros. Entonces, el observador se debe situar de modo que su vista quede a nivel del menisco de la columna de mercurio y el menisco debe coincidir con 0 en la escala antes de empezar a insuflar. Se debe colocar el manguito a la altura de la arteria humeral 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Mediante la palpación de la arteria se va a inflar rápidamente el manguito hasta que el pulso desaparezca. Después se desinfla el manguito y se coloca la cápsula del estetoscopio sobre la arteria humeral. Se vuelve a inflar rápidamente el manguito hasta 30 o 40 milímetros por arriba del nivel palpado de la presión sistólica y se va a desinflar a una velocidad de aproximadamente 2 milímetros de mercurio por segundo. La aparición del primer ruido de Cockcroft marca el nivel de la presión sistólica y el quinto la presión diastólica. Los valores se deben expresar en números pares y si las lecturas difieren por más de 5 milímetros se realizan otras 2 mediciones y se obtiene su promedio. El valor de la presión arterial sistólica y diastólica que se registre corresponderá al promedio de por lo menos 2 mediciones hechas con un intervalo de 2 minutos. ¿Cómo voy a diagnosticar la hipertensión? Bueno, el diagnóstico se va a basar en el promedio de por lo menos 3 mediciones realizadas en un intervalo de 3 a 5 minutos, 2 semanas después de la detección inicial con cifras iguales o superiores a la clasificación que ya mencionamos. Después de que yo ya diagnostiqué hipertensión, tengo que tomar ciertos estudios. Los indispensables son hemoglobina y hematocrito, ácido úrico, creatinina, ego, glucosa sérica, perfil de lípidos, potasio y sodio séricos, un electrocardiograma y, si hay disponibilidad, un ecocardiograma. Los estudios opcionales son ecocardiograma, microalbuminuria, monitoreo ambulatorio de la presión, radiografía posterior de tórax y ultrasonido carotídeo. Y los estudios especiales que podemos realizar son cuando tenemos una hipertensión complicada, un estudio de cerebro, de corazón o de riñones y si se sospecha de hipertensión secundaria. El tratamiento. Las metas del tratamiento, vamos a tener una meta general que va a ser menos de 140 y 90 la diastólica. Si tenemos diabetes o enfermedad cardiovascular, menos de 130 y 80, y si tenemos proteinuria mayor de 1 gramo, insuficiencia renal, menos de 125 75. El tratamiento se va a basar de acuerdo al riesgo. Si es bajo o moderado, las medidas son educar al paciente, evitar aparición de enfermedades concomitantes y los fármacos recomendados son un IECA, un ARA2, calcio antagonistas, natriuréticos, solo en combinaciones y en presencia de dislipidemias, considerar un descenso de colesterol a menos de 130, si el riesgo es moderado y a menos de 100 cuando es alto. Cuando nuestro riesgo es alto o muy alto, hay que llevarlos a la meta lo más pronto posible. Aquí vamos a iniciar con 2 antihipertensivos, suprimir o controlar los factores de riesgo y lo mismo, solo que en presencia de dislipidemias el colesterol debe ser menos de 100. Cuando es muy alto el riesgo, menos de 70. El tratamiento conductual se basa en control de peso, un 10% de reducción, actividad física de 30 a 40 minutos, consumir sal menos de 6 gramos al día, el consumo de alcohol menos de 30 mililitros al día en hombres y menos de 15 en mujeres. Si se puede suspender es mucho mejor, dieta y dejar de fumar.
Hablando de los fármacos, tenemos a los natriuréticos. Su objetivo es aumentar la excreción de sodio y van a disminuir la respuesta vasoconstrictora. Dentro de este grupo vamos a tener a las tiazidas. En las especificaciones hay que tener cuidado con diabetes y trastornos lipídicos que los puede potenciar, diuréticos de asa para el tratamiento de insuficiencia cardíaca renal, ahorradores de potasio sirven en el aldosteronismo e insuficiencia cardíaca, y la indapamida, las ventajas que nos da es que hay una regresión de hipertrofia del ventrículo y revierte microalbuminuria. Los betabloqueadores disminuyen la presión al disminuir frecuencia cardíaca, fuerza de contracción miocárdica y consumo de oxígeno. El manejo del hipertenso asociado a angina de pecho y disminuyen la mortalidad postinfarto. Los calcio antagonistas evitan parcialmente la entrada de calcio a las células y es muy bueno para posisquemia, y vamos a tener dos tipos: los que actúan directamente en el corazón y los periféricos. Sirven para la hipertensión aislada y hay un retraso, regresión de la aterosclerosis carotídea y coronaria. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA van a reducir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, complicaciones cardiovasculares del hipertenso, insuficiencia cardíaca, mortalidad, accidente cerebrovascular, remodelación del miocardio postinfarto, van a dar nefroprotección, y lo único es que hay que tener cuidado con la hipercalemia. Los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, los ARA2, van a favorecer la vasodilatación, disminuyen la hipertrofia del ventrículo izquierdo y músculo vascular, protección endotelial, reducción rápida de la presión arterial, y tienen los mismos efectos organoprotectores de los IECA. Este es un cuadro sobre cómo podemos indicar los antihipertensivos. Entonces, los preferibles al tratamiento inicial son los ya mencionados. Tenemos también los beta bloqueadores para cardiopatía isquémica, mujer embarazada, alfa-metildopa, y solo útiles como tercero o cuarto fármaco como alfa bloqueadores o vasodilatadores directos. Esta es una tabla donde vemos el medicamento, la dosis, la presentación y el tiempo de uso. Y bueno, por último, es un flujograma sobre la hipertensión arterial. Entonces, primero tenemos que medirla. Entonces, se detectan cifras tensionales mayor de 140/90. Confirmo el diagnóstico. Si no lo confirmo, solo cambios en el estilo de vida. Si lo confirmo, realizo interrogatorio, exploración física y exámenes de laboratorio. Si la presión arterial es esencial, continúo con el flujograma. Si no, refiero a segundo nivel. Clasifico la hipertensión arterial. Si está en etapa 1, voy a indicar modificaciones en el estilo de vida y reevaluar mensualmente. Si se controla, voy a continuar con los cambios en el estilo de vida. Si no hay control, voy a iniciar con tratamiento farmacológico. Si la hipertensión está en el estadio 2 o 3, voy a iniciar modificaciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. Si se controla la presión arterial, voy a continuar con ese tratamiento y con las modificaciones en el estilo de vida. Si no se controla, continúo con las modificaciones en el estilo de vida, pero ajusto el tratamiento. Por último, si tenemos hipertensión arterial no controlada, tenemos que preguntarnos si hay o no lesión a órgano blanco. Si hay lesión a órgano blanco, enviamos a segundo nivel de atención. Si no hay lesión y estamos... ¿Qué dice? En etapa 1. Y estamos en etapa 1, ajusto dosis de tratamiento farmacológico, puedo incrementar dosis o aumentar fármacos hipertensivos, y tenemos que hacer una revaloración mensual. Si es etapa 3 persistente, ajusto el tratamiento, incremento dosis, incremento fármacos hasta 3 antihipertensivos, pero aquí voy a hacer una revaloración semanal. Si se controla la presión arterial, voy a continuar con un estilo de vida saludable y tratamiento farmacológico. Si no hay control, envío a segundo nivel de atención. Y
acabamos de ver cómo se maneja, cómo se diagnostica y los puntos claves de la hipertensión arterial.